gen. Lo que ves no son trillizos, es una clonación de una oveja, es decir, una réplica genética. Antes de entrar al tema de la clonación, hablaremos sobre los genes. Un gen es una unidad de herencia. En ellos encontramos las características que pasan de los padres o abuelos a un organismo hijo, sea animal o vegetal. Por ejemplo, heredamos de nuestros padres el color de los ojos. Esta característica llamémosla color de ojos A. Está presente en un gen que fue pasado al momento de la fecundación. El gen forma parte de la cadena que conforma a un cromosoma. Los cromosomas se encuentran al interior del núcleo de la célula. Cada gen incluye muchos nucleótidos, que a su vez están formados por un azúcar, un ácido fosfórico y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina y timina. El orden de estas bases determina las propiedades del gen. Los genes, entre otras cosas, producen moléculas de ácido ribonucleico o ARN, que son copias del ADN. Estas moléculas participan en diferentes procesos, aunque su principal finalidad es producir proteínas que, como ya habíamos visto, son importantísimas para la vida. Las características genéticas se pasan a un individuo por medio de la reproducción sexual. En el caso de un clon, este proceso de transporte genético se lleva a cabo por una reproducción no sexual o asexual. ¿Sabías, por ejemplo, que en algunas algas, levaduras y plantas como diente de león se dan naturalmente procesos de clonación? Los ingenieros genéticos han logrado reproducir este proceso de clonación en un laboratorio, extrayendo núcleos de algunas células con dotación completa de cromosomas e inyectándolos en un huevo fecundado cuyo núcleo ha sido extraído previamente. Al empezar la división celular, los núcleos de estas células son de nuevo extraídos e introducidos en otras. El resultado final ha sido obtener un organismo idéntico al ser clonado. Estos experimentos se han llevado con éxito en ranas y ratones. Se me olvidaba, Ambrosio. ¿No te gusta escuchar la palabra experimento en ratones? Lo siento. Pero hablemos entonces de Dolly. Dolly nació el 5 de julio de 1996. Fue la primera oveja clonada en Edimburgo, Escocia. Es decir, el primer mamífero superior clonado. Y escucha esto. Los núcleos de células utilizados fueron los de las glándulas mamarias de una oveja adulta que luego se inyectaron en ovocitos o células no fecundadas. Por un proceso de laboratorio se le provocó la división celular. Después se introdujeron en el cuerpo de la madre receptora. Dolly junto con Cumulina, el primer ratón clónico, nacido en 1998, abren infinitas posibilidades a la historia genética y a la ciencia. ¿Qué pasó, Ambrosio? Sí, lo sé, lo siento. Volví a hablar de ratones, pero es tan interesante esto de la clonación. Aunque debo decirte que hay cierta preocupación mundial, pues se sabe de la experimentación de clonación con humanos para casos de infertilidad. El proceso a seguir es el de extraer una célula madre de la persona a clonar. El material genético del óvulo humano es reemplazado por el núcleo de la célula madre. En el laboratorio, la célula tratada se desarrolla hasta convertirse en embrión. Este será implantado en el útero de una mujer. Se espera que el bebé sea una copia idéntica de la célula donante. Como ves, la clonación con respecto a los humanos despierta dudas éticas y morales. ¿Qué estás pensando, Ambrosio? ¿Y esa sonrisa? ¿Quién te entiende? Yo mejor me voy.